Hola y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Brian Guayotuma. Ahora vamos a crear un drum track, una base de batería en el Core M50. Les voy a mostrar cómo es lo que hago. Esta vez Guayno normal, Guayno cusqueño. Ahí vamos con este video. Bueno, lo que vamos a crear va a ser lo siguiente. Esas bases de batería. Como pueden ver, aquí hay una cámara que les va a mostrar la imagen con mayor tamaño. Hace tiempo hice un video tutorial de cómo crear estas bases de batería. Bueno, pero ahora vamos a mostrar cómo creo una base de un Guayno normal. Bueno, yo lo hago aquí dentro de secuencia donde se crean bases o pistas musicales en nuestro teclado. Y obviamente como está ya seleccionado, predeterminado el número 1, selecciono una base de batería. Ahí estoy probando, como pueden escuchar. Y aquí es donde debo crear esas bases de batería. ¿Y dónde me voy? Seleccionar página y aquí abajo P10 dice. Ahí es donde vamos a crear. Lo voy a crear en tiempo de 100 bits por minuto. Y voy a programar para que lo cuantifique, o sea que lo toque en un tiempo correcto apretando ahí, pueden ver. Este es para tocar en tiempo real. Selecciono una semicorchea. Y bueno, ahí puedo configurar cuánto va a ser la longitud. En parámetro y quiero que sea solamente un tiempo. 1, 2, 3, 4 y de ahí ya que repita. ¿Ok? Entonces, como voy a grabar un guayno sería así. Y para grabar ya saben, primero voy a apretar Red y para que empiece la grabación tengo que apretar Start. 1, 2, 3, 4. Todavía no está grabando. Ahí. Y como pueden escuchar está grabando. Aquí nos anuncia antes de grabar, miren. Retrocede el tiempo. Y de ahí comienza a grabar. Bueno, como pueden escuchar ya está grabado. Aquí tengo muchos sonidos. Y voy a escoger estas palmas. Y sobre eso va a grabar. Como pueden ver, lo arregla totalmente el tiempo. Si le agrego tarola más, igual. Rec y Start. Y ahí tenemos nuestra base de batería. ¿Y cómo lo voy a convertir en un drum track para que se pueda reproducir en algún sonido que tengo? Primero, aquí abajo tenemos muchas opciones. Si yo aprieto este botón, puedo cambiar el nombre. Antes cambiamos el nombre. Lo he creado en el número 0 ahí, porque lo he creado ahí. Le pongo un Guayno 1. El nombre que ustedes quieran ponen. Ahí sí es para que aparezcan los números. Y luego apretaré allá arriba. Y aquí convertir a... Mira, se me salió. Ok, otra vez. A drum track. Ahí apretó y lo voy a convertir y me dice dónde puedo guardar. Aquí están mis creaciones antiguas. Lo voy a guardar como ahí me mencionan el número 123. Y listo, ya he creado esa base de batería. ¿Cómo lo puedo reproducir? Me voy, digamos, a mis sonidos que tengo en mi teclado. Voy a seleccionar uno de Guayno. Y bueno, me voy a ir a seleccionar página. Acá donde dice arpegio y drum track. Aprieto otra vez acá donde dice drum track. Y ahí voy a seleccionar la base de batería que acabo de crear. Este es otro antiguo que he creado. El que he creado ahora, ¿se acuerdan? Que está en el 100, vamos a ver.
130 y tantos estaba. ¿Ves? 123, lo que acabo de crear. Y voy a poner que suene inmediatamente. Y cuando aprieto el drum track en mi teclado, pasará lo siguiente. Ahí está sonando. No puedo bajar el tiempo. Ahora, yo lo que puedo hacer en estos teclados es pasar de otra batería a otra batería. Eso ya es algo extra que les voy a enseñar. Yo aprieto seleccionar página y drum track otra vez ahí, ya saben, ahí está, ya estaba seleccionado. Y lo dejo ahí. ¿Qué es lo que puedo hacer? Algo muy interesante. Puedo cambiar bases de baterías, pero quedándome acá. Lo que todavía no he podido encontrar es la forma de hacer sonar esta base de batería. Sea cual sea, mira, lo he dejado embalada. Me voy otra vez a seleccionar página, lo voy a aderezar a Wine, ¿ok? Y que cuando cambie de sonido, vieron que se apagó la base de batería. Más adelante vamos a tratar de averiguar una forma para hacer ese cambio mientras siga sonando la batería. Pero eso sería el tutorial. Han visto cómo he creado mi base de batería. Es un video bastante simple. Y si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, saludos y que tengas un buen día. Bye bye. Dime linda si puedo volver junto a tus labios porque te deseo tanto de mi sentir.